Pero lo más importante y lo más valioso, que el Señor dice: yo les doy vida eterna. I give you eternal life. Mira lo que Dios nos da. Look what the Lord has given us. Eternal life. What can I give to the Lord? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Can I give something to the Lord? ¿Le puedo yo dar algo al Señor? Al Creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso. Can I give something to the Lord, the Almighty God, the Creator of heaven and earth? Can I give something to the Lord? Si la Biblia nos enseña que del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Tuya es, oh Dios, las grandezas, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Todo es mío. Everything belongs to me, says the Lord. ¿Le podremos nosotros darle algo a Dios? Can I give something to the Lord? Siendo yo carne, siendo yo pecador, siendo yo un ser humano, ¿podré yo darle algo al Señor? ¿Le puede la iglesia dar algo al Señor cuando todo le pertenece a Dios? Cuando Dios está en su trono de poder, en su trono de gracia, y hay querubines adorándole día y noche diciendo: oh santo, oh santo, oh santo es el Señor, y no se cansan de darle la gloria, la honra y toda la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene todo, de todo es de Él. Nuestra vida le pertenece a Dios. Our life belongs to God. Tenemos que entender nosotros la posición que está Dios y la posición que estamos nosotros. Yo necesito del Señor. I need from God. Yo necesito de Dios. Necesito de su amor. Necesito de su misericordia. Necesito del Señor en mi vida. Yo no puedo vivir sin el Señor. No puedo caminar si Dios no está conmigo. Jamás podré avanzar. Seré derrotado si su presencia me abandona. Es necesario que la iglesia comprenda que todo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alabanza le pertenece a Él. Mi vida le pertenece al Señor. Mi obediencia le pertenece al Señor. Estoy sujeto, oh Dios mío, a tu voluntad, a tu voz, y mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Everything belongs to God. Dijo el rey David: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano, de esto te damos. De lo que Dios nos da, de eso mismo le damos a Dios. ¿Le podemos ofrecer nosotros algo a Dios? ¿Podemos nosotros darle algo a Dios? Todas las cosas son de Dios. Y Dios en su amor, en su misericordia, dice la Biblia que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que aquello no funcionaba, lo que aquello no servía, para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. Dios nos ha escogido a nosotros siendo nada, y el Señor nos da la victoria. El Señor nos da de su espíritu. Mire qué grandioso es nuestro Dios. Dios nos ha escogido a nosotros. Qué privilegio tan más grande de nosotros, reconocer que quiénes somos nosotros y reconocer su poder, su amor, su misericordia, su gracia, su justicia. Pero ahora nosotros por gracia somos salvos por medio de Cristo Jesús, y esto es de fe. Este
Es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, la salvación. Y yo les doy vida eterna, y yo les doy vida, y yo les doy paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy, dice el Señor, como el mundo la da. Es verdad, Señor, el mundo no me daba nada. El mundo me trajo mucho dolor, mucho sufrimiento, pero tú, Señor, me has dado paz, me has dado vida, me has dado victoria, me has dado de tu presencia, el cual clama, Abba Padre. Oh sí, Señor, me has dado de tu espíritu. Qué privilegio tan más grande para el ser humano, de que sus ríos, la misma presencia del omnipotente, del Dios invisible, fluya en nuestro ser templo y morada del Espíritu del Señor. Eso no es cualquier cosa, esa misma presencia del Creador. Esta presencia del Señor que Dios nos ha dado, y yo les doy vida eterna, siendo nosotros nada. El Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque al Señor le ha placido darlos el reino de los cielos. Mire todo lo que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado paz. Cuando estábamos atados, cuando estábamos nosotros en pecado, viviendo en nuestros delitos y pecados, muertos en este mundo, sin rumbo y sin Dios en esperanza, íbamos derechito a lo que es a la condenación eterna. Pero su misericordia, su gracia nos alcanzó, su gracia nos ha dado a nosotros vida. El Señor nos ha libertado, ha perdonado nuestros pecados. Ahora, porque hemos conocido la verdad, nos ha dado libertad. Somos libres para adorar su santo nombre, somos libres para levantar nuestras manos, somos libres. Ahora no estoy atado, soy libre. El pecado me tiene atado, pero a su presencia me he hecho libre. Esta presencia está fluyendo en mí, el cual le puedo dar la gloria, la honra a aquel que se la merece, aquel que murió en la cruz. Oh, soy libre, somos libres. Oh sí, las cadenas estaban pesadas, las cadenas me oprimían, las cadenas me tenían en muerte, pero ahora estoy en vida, porque Él me ha dado vida, Él nos ha dado vida, Él nos remitió. ¿Para qué? Para vivir una eternidad en esas moradas celestiales. Oh, gloria a su nombre. Mire lo que el Señor nos ha dado. Look at what the Lord has given us. He has given us of His Spirit. His Spirit has set us free from sin. Este pecado nos tenía asiado, nos tenía en perdición, nos tenía hundido, nos tenía en la miseria. Pero ahora ya no estamos en la miseria, porque Él nos dio a nosotros en su misericordia, en su grande amor. Nos miró y se compadeció de mí en mi condición. Dice: este es mi hijo, a este le voy a dar un nombre. Y ha cambiado nuestro nombre, porque el que está en Cristo, oh, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y de lo que el Señor nos ha dado, cosas nuevas. Ha puesto nuestros pies sobre peña. Mire lo que el Señor ha hecho. Ha puesto nuestros pies sobre peña. Oh sí, mire lo que somos ahora. Somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa, iglesia. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia es una iglesia libre, porque Él nos libertó, Él nos lo dio a nosotros. No dijo el apóstol Pablo que no somos los que retroceden, no vamos a volver atrás, sino que vamos a seguir adelante. El pecado lo conozco, el mundo lo conozco, la vanidad lo conozco, no es nada bueno. Esto me agrada, esto trae gozo, esto trae victoria, y esto me va a llevar a la patria celestial. Esto me va a dar a mí la vida eterna, y su nombre es Cristo Jesús y nadie más. Dios es bueno, Dios es bueno con nosotros. No merecíamos que el Señor nos libertara, que el Señor nos diera de su espíritu, que el Señor nos diera de su amor. Dios es bueno con nosotros. No merecíamos recibir de Dios, pero
pero en su misericordia Dios extendió su mano y ahora goza la iglesia de su presencia, goza de la victoria, goza del Señor. Es hermoso adorarle, es hermoso decirle al Señor: Señor, te amo. Qué hermoso sentir esas caricias, qué hermoso sentir esos ríos que fluyen en nuestro ser. Ese es un privilegio tan más grande y el enemigo lo quiere detener, pero aquí te has equivocado, diablo, porque aquí corre, aquí fluye el Espíritu del Señor, el cual Él me ha dado. Oh, no lo puede detener el enemigo. No. Yo he decidido caer de rodillas, pedir misericordia al Todopoderoso, y es más grande nuestro Dios. El diablo no me puede detener, no me puede hacer nada. Mientras el Señor está conmigo, voy a ser más que victorioso. Hermanos, estamos en victoria. Dios nos ha dado a nosotros, mire qué privilegio tan más grande. ¿Le podemos dar algo nosotros a Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué quieres, Señor Jesús? Quiero tu obediencia, hijo mío. Quiero que hagas tú la voluntad. Yo no quiero que ninguno perezca, dice el Señor. Quiero tu obediencia, dice el Señor. Dios quiere que obedezcamos a la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Solamente las ovejas que oyen la voz de Dios. Aquel que escucha estas palabras lo comparé a un hombre prudente. Las ovejas oyen la voz de Dios. Vamos a ir a Gálatas 4:8-6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nos redimió a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción. Dios nos ha adoptado como hijos y nos ha dado de su Espíritu. Somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto es de Dios. Esto viene de Dios. Esto Dios lo ha hecho en nosotros y lo tenemos que entender. Tenemos que entender el privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado sin nosotros hacer absolutamente nada. Absolutamente nada hicimos. Yo no me portaba bien. Yo era un malvado, yo era un ratero, yo era un delincuente. Era un adicto a las drogas, al alcohol, estaba atado. Yo no hice nada para merecer lo que el Señor me ha dado. Tenemos que entender el privilegio tan más grande que el Señor nos ha dado. Todo es de Él. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Es muy interesante cuando leemos esta palabra. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué podemos nosotros darle a Dios? Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Si Dios mira mis obras, Dios mira las cosas como trapo de inmundicia. Le podemos dar el lugar a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios, la obediencia, darle a Él la gloria. Le podemos dar el lugar a Dios en nuestras vidas. ¿Qué soy yo, Señor? Soy carne, soy fallo todos los días, Padre. Y todavía sí, yo en ocasiones pongo mis moños. En ocasiones no quiero hacer las cosas. No le damos el lugar a Dios y Dios quiere que le demos el lugar a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 6:16-18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo con ella es?
Primera es Corintios 6, 16 al 18. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, ya no son dos, sino solo una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornique contra su propio cuerpo. Gloria a Dios. Peca. Gloria a Dios. Disculpe, yo creo que puse mal el dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y seréis para vosotros padre, y será para nosotros padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere que nosotros nos apartemos del mal. Como hijos de Dios, quiere que nos apartemos de las inmundicias, para que Él pueda ser nuestro Padre, para que podamos ser hijos de Dios. Dios nos pide a nosotros que nos apartemos, que somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? El apóstol Pablo, como si les recuerda aquí a los corintios: ¿no sabéis? ¿No saben ustedes que son templo y morada del Espíritu de Dios? Apartémonos, ser santo, porque Dios es santo. Dios quiere que nos apartemos de las cosas malas. Dios quiere que nos apartemos de las cosas de este mundo, que hagamos morir todo lo terrenal. Dios quiere, podemos hacer algo para agradar a Dios. Si yo me aparto, esto le va a agradar a Dios. Si yo me santifico, esto le va a agradar a Dios. Si yo me limpio, esto le va a agradar a Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, esto le va a agradar a Dios. Y yo le quiero agradar a Dios, porque yo no soy deudor de esta carne, sino soy deudor de Cristo, de la gloria, de aquel que me redimió, de aquel que me ha dado vida. Yo soy deudor de Cristo Jesús, porque Él murió por mis pecados. Somos deudores de Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice: no sabéis, no se les olvide que son templo y morada del Espíritu del Señor. En otras palabras, no se contaminen. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: sálganse de las cosas que los contaminan, límpiense, purifíquense, porque son templo y morada de Dios. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que tenemos un lugar, una morada. Se nos olvida que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor dice: límpiense, estén listos, estén preparados, por lo que el Señor nos ha dado. Romanos 12, 1 al 2 nos enseña lo que podemos hacer nosotros para el Señor. ¿Podemos hacer algo para el Señor? Claro que sí. Podemos nosotros hacer algo para el Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para el Señor? Presentar este cuerpo en sacrificio vivo, y que no nos conformemos a las cosas de este mundo. No nos conformemos nosotros. Si ya hemos recibido de Dios, si Dios nos lo ha dado por gracia, si el Señor nos ha bendecido de una manera muy en especial, y el Señor ha perdonado nuestros pecados, y Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, dice el Señor: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Hacia quién? A Dios. Para que Él, hermanos, ¿verdad? Para que podamos presentar un sacrificio agradable a Dios. Vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo que dice Dios.
Esto es lo que dice Dios. Primera Tesalonicenses lo quiero leer. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, Dios quiere que nosotros apartemos de inmundicia nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios quiere todo. Dios pide todo. ¿Y qué le hemos dado a Dios? Todo aquel, dice la Biblia, primera de Juan 3:3. Todo aquel, mire lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Primera de Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tienen esta esperanza en Dios? ¿Qué va a hacer? Se purifica a sí mismo. ¿A quién le toca? A mí mismo. Y a mí me toca purificarme. A mí me toca hacer mi parte. Dios quiere que me purifique. Dios quiere que me aparte. Esto es lo que pide Dios. Ahora, si yo estoy mirando que Dios ha hecho Él ya murió en la cruz y me ha dado todas las bendiciones, me voy a purificar. Yo tengo esa esperanza en Él, que Él va a aparecer, Él va a venir, y que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros una morada eterna. Pero tengo que limpiarme, pero me tengo que apartar del pecado, pero tengo que ser obediente a la voz de Dios, pero tengo que hacer yo mi parte para poder entrar, para poder poseer, para poder estar en la presencia del Señor por una eternidad. Algo podemos hacer. Esto es darle las espaldas al mundo. Esto es decirle no al diablo. Esto es enfrentarnos al mismo diablo y decirle al diablo: voy a resistir a la tentación, porque aquel que resiste, el enemigo huye, el enemigo se va. Pero tenemos que determinarnos que somos santos, que somos templo y morada del Espíritu del Señor. Tenemos que determinarnos y saber quiénes somos. No somos cualquier cosa, somos hijos del Altísimo. Tenemos que entender que este cuerpo, aquí habita el poderoso, el Dios de Israel. Aquí habita Cristo en nosotros. Eres tú templo y morada del Espíritu del Señor. Donde antes habitaba el pecado, donde antes estaba alguien más gobernando, el mismo diablo, allí estaba el diablo, pero ahora lo habita el Señor. Está en este trono, gobernando nuestras vidas, guiando nuestros pasos. Es Dios quien está en nuestras vidas, dándonos la gloria, dándonos la victoria. En Él somos nosotros victoriosos. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder apartarnos. Qué hermoso es purificarnos. Qué hermoso es presentarnos en sacrificio vivo. Qué hermoso es la lectura bíblica. Qué hermoso es el ayuno. Estando levantando nuestras manos, allí adorando al Rey. Ahí estamos nosotros. Es hermoso cuando cae su presencia, su gloria sobre nosotros. Esta experiencia la tenemos que vivir todos los días, porque el apóstol Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, el cual trae disolución. Antes, dice el apóstol Pablo, tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, sean llenos del Espíritu del Señor. Llénate todos los días, todos los días. Ora al Señor, busca su presencia. ¿Por qué necesitamos? Porque necesitamos su guianza. Yo necesito la guianza del Señor. Necesito hacer decisiones adecuadas, y para esto yo necesito que Él me diga a mí qué tengo que hacer, y es Él el que nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. ¿Qué le estoy dando yo al Señor? ¿Le estoy dando el 100% a Dios? Aquí viene lo difícil de la vida del cristiano. El Señor murió en la cruz, el Señor se encarnó, el Señor recibió tantas bofetadas, el Señor fue humillado, el Señor fue muerto, el Señor fue criticado, el Señor fue apuntado. Esto todo lo hizo el Señor, y murió en la cruz, murió en aquella cruz, derramó su sangre siendo Él inocente. Él hizo lo más duro. Ahora, ¿qué porcentaje le estoy dando yo a Dios? ¿Qué porcentaje de mi vida le estoy dando a Dios?
Estoy dando las obras a Dios. Es necesario para nosotros entender esto, porque la venida de Dios viene. Cristo se acerca, Dios está a las puertas. ¿Le estoy dando yo lo que corresponde a Dios? ¿Le estoy dando yo a Dios las obras? ¿O se las estoy dando a César lo que le toca a Dios? ¿Le estás dando a César todo lo de Dios? ¿Qué has dado a Dios? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Tibio, indiferente, mediocre, no hay honra para Dios, no hay esfuerzo, no hay dedicación a la obra de Dios, no quieres compromiso con Dios. Es muy duro, pero Dios nos demanda a nosotros que seamos santos. Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Puedo yo darle a Dios? Sí, seguro que podemos hacer algo en la obra del Señor, hacer su voluntad, lo que el Señor nos ha llamado. Si todo es de Dios, ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué es lo que miramos hoy en día? ¿Qué es lo que se mueve hoy en día en las iglesias? Y es triste mirar esto. Qué hermoso y qué precioso de recibir las bendiciones de Dios, de decir soy bendecido, y hablar y platicar de las maravillas que Dios ha hecho. Pero ¿qué es lo que miramos hoy en día? Vamos a ir a Lucas 17:11. Esto es lo que miramos todos los días. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Eso es lo que se mira hoy en día, lamentablemente. Uno solamente regresó, dice, no hubo quien volviese a darle gloria a Dios, diese gloria a Dios, sino este extranjero. Eso es lo que se mira hoy en día. Las bendiciones de Dios, la gente busca al Señor por las bendiciones, por lo que el Señor les puede dar. Solamente uno regresó y los demás recibieron la bendición de Dios y no regresaron a darle la gloria a Dios. No hubo agradecimiento en sus corazones. Eso es lo que se mira hoy en día. No hay agradecimiento, porque si yo tengo agradecimiento, mis acciones, mi actitud, mi disponibilidad va a ser otra. El agradecimiento me va a traer, me va a alinear a la voluntad de Dios. Pero cuando no hay agradecimiento, yo llego y voy y hago lo que yo quiero. Pero cuando hay alguien agradecido, va a estar de rodillas dándole gracias a Dios por las bendiciones, por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no puedo olvidar donde estaba, en el pozo cenagoso, sufriendo, llorando día y noche. Ahí me pasaba yo llorando. Yo no puedo olvidar lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida, lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora soy diferente por lo que Él ha hecho. No puedo olvidar su misericordia, su amor. Nadie más extendió su mano, nadie más tenía el poder, nadie más podía hacer algo por este hombre. Solamente su amor y su misericordia pudo hacer algo precioso y maravilloso. Y creo que en muchos de nosotros ha hecho grandes cosas en la vida de nosotros. Agradecimiento. No hay agradecimiento.
Se necesita ser agradecidos, y para que haya agradecimiento tenemos que reconocer el amor de Dios, lo que el Dios ha hecho en nuestras vidas. Por esto este hombre miró y dijo: estoy sano. Estaba aislado, estaba fuera de su familia, no tenía vida, pero miró su sanidad, corrió al Señor y cayó de rodillas dándole la gloria, la honra, diciéndole: Señor, gracias, agradecimiento, porque ahora lo que el Señor hizo en aquel leproso, pudo ir a su familia, pudo hacer las actividades, pudo abrazar a su esposa, pudo abrazar a sus hijos. Ahora sí tuvo vida. El Señor lo libertó y lo trajo a la comunidad. Ahora sí podía andar entre la gente, pero lo primero era caer de rodillas, darle la gloria a Dios, agradecido con el Señor. Y el enemigo muchas de las veces nos engaña y caemos en un error y se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso hoy en día se mira mucho esto. Esto es lo que se mira en las iglesias, lamentablemente. No hay agradecimiento. ¿Por qué? Si no, ya hubiera otras acciones, hubiera compromiso con el Señor, hubiera obreros, hubiera servidores, hubiera gente que ama a Dios por lo que ha hecho en su vida. Si nosotros no miramos que usted antes íbamos a la condenación eterna, porque el pecado moraba en nosotros y el pecado nos conducía y estábamos en tinieblas. Miren lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos sacó de aquello y nos trajo a su luz admirable. Y pues Él escribió el nombre, nuestro nombre en el libro de la vida. Seguimos adelante porque el tiempo se avanza. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Palabras difíciles, pero esto es lo que expresó el Señor. Este pueblo, dijo el Señor, de labios. Señor, yo no te quiero servir de labios. Yo que voy a hacer tu voluntad, Señor. Es difícil, es duro, el enemigo se atraviesa, hay obstáculos, es difícil, Señor, pero tú has prometido estar con nosotros. Tú has prometido darnos la victoria. Tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque no es el que comienza, sino aquel que persevera, aquel que soporta las aflicciones, los dolores. Este va a ser salvo. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que recordarle a esta alma. Esta alma no quiere, esta alma se aflija, este cuerpo no quiere hacer la voluntad de Dios, este cuerpo no quiere servirle al Señor, no quiere dejar de comer algunas horas como si algo le va a pasar a la carne. No, la carne me quiere engañar. ¿Por qué? Porque ni carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de Dios. Por eso no podemos hacer caso a esta carne y le tenemos que decir nosotros a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor. Este salmo para aquel que está agradecido, para aquel que reconoce, para aquel que tiene vida, para aquel que tiene a Cristo en sus corazones, va a decir: Él es que ha perdonado todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién hizo esto? ¿Y quién hace esto? Todas las mañanas son nuevas sus misericordias para nosotros. Dios nos da de su misericordia, de su gracia. Por eso estamos en pie. Por eso nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es su gracia, su misericordia. Y es hermoso sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos se gozan en sentir la presencia de Dios? Todos hemos sentido su presencia. Dijo el Señor: no los voy a dejar huérfanos. Esos ríos van a correr, esos ríos van a fluir, van a ser luz ustedes, dijo el Señor. Vosotros sois luz en el mundo.
Y para eso el Señor tuvo que darnos de su Espíritu, porque es su Espíritu el que nos da la fortaleza, es su Espíritu que nos da la fuerza para seguir adelante, es su Espíritu que nos abre el camino, es su Espíritu el cual nos da a nosotros la victoria. Nada más que su Espíritu. Mis fuerzas vienen de Él, mis sabidurías provienen del Señor. El trabajo que yo poseo, gracias Señor por esta bendición. Todo le pertenece a Dios, todo es de Dios. Dios abrió esa puerta, Dios nos bendijo con ese trabajo, nos bendijo con esa sabiduría. Dios es bueno con nosotros. ¿Podremos nosotros darle algo a Dios? Sí podemos. Puedo ser obediente, puedo hacer su voluntad. Claro que sí le puedo dar las espaldas al mundo. Claro que sí puedo enfrentarme al enemigo, porque no va a ser yo, sino va a ser el Dios Todopoderoso. Solamente tengo que obedecer a Dios y Dios peleará por nosotros. Dios nos va a dar la victoria. No soy yo, dijo el apóstol Pablo, el débil diga fuerte es. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, no podemos caminar sin Dios. Yo no quiero caminar sin el Señor. Es bien precioso estar buscando la presencia del Señor. Me he gozado de una manera muy en especial estar ayunando, estar intercediendo, estar pidiendo misericordia del Señor y comenzar a escuchar la voz de Dios. Esa voz dulce, esa voz tremenda. ¿Quién no quisiera escuchar la voz de Dios? Solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios. No ahí estar. Como buen soldado de Jesucristo, tú pues sufre penalidades. Para terminar, vamos a ir a Isaías 1, 2, 5. Con esto quiero terminar. Oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación del maligno, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeléis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Gloria a Dios. Oí cielos y escuchad tu tierra. Qué tremendo, hermanos. Como hijos de Dios, si sufrimos, es por muchas de las veces porque nosotros nos acercamos en no escuchar la voz de Dios. El Señor los adoptó y los crió como hijos, pero ellos se rebelaron contra el Señor. Dios estaba pasando juicio sobre sus hijos y a la vez les estaba dando la oportunidad de que se arrepintiesen y se volviesen al Señor antes que sea demasiado tarde. Es triste de mirar este versículo, pero el Señor los compara con un animal. Es tremendo, pero esa es la palabra de Dios. Es que Dios no va a dar por inocente al culpable. El que peca, ese morirá. Cuando se termine, cuando suene la campana o cuando suene la trompeta, estás limpio, como dice el Señor. Te has purificado, te has apartado, porque nada inmundo va a entrar en aquel lugar.
Aquel que toma su cruz, aquel que se niega a sí mismo, aquel que se purifica, aquel que santifica, este va a entrar, este va a estar en la presencia del Señor. No hay equivocación en esto. Por eso tenemos que predicar que Cristo viene, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si uno está manchado, no vas a entrar, vas a estar manchado. ¿Por qué? Porque van a ser vestimentas blancas y vas a mirar, el Señor va a mirar la mancha que estás manchado y no se va a poder entrar. Por eso la rebeldía es algo tremendo. Tenemos que reflexionar y nosotros tenemos que examinarnos y mirar nuestro caminar. Estoy dando el 100% porque el 100% me va a meter al reino de los cielos. ¿Cómo es posible que yo dé 100% a mi trabajo? ¿Cómo es posible que yo dé el 100% en otras cosas y no le pueda dar el 100% a aquel que ha hecho tantas cosas? Aquel que no se descolgó de esa cruz, aquel que aguantó por mi pecado, por mi malicia y por mi injusticia. Allí estaba el Cordero de Dios, allí estaba Dios mirando, que ahí estaba uno de nosotros, que aquel necesitaba el perdón, que aquel necesitaba la gracia, que aquel necesitaba ser limpio y ser redimido. Oh, gracias, Señor. Caer de rodillas y decirle: gracias, Padre. Oh, gracias, Cordero de Dios, porque tú, Señor, me has redimido, Padre. Tú te entregaste el 100, Padre. Tú lo diste todo por mí, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias. Dios quiere el 100% de nosotros. He wants the 100% of us. I can't give the Lord 50. I cannot give him 20. No, 20 no funciona. 20 está muy pequeño. No da la medida el 20. Ese 20 me va a dejar aquí en la tierra. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo le quiero dar el 100% a Dios. Él le pertenece a Dios. Y espero que esta predicación haya sido bendición para sus vidas. Y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página en Facebook. No pares aquí. Encontrarás más videos en nuestras páginas. Para más información, visite nuestra página de website. Comparte este video para que otras personas puedan recibir el mensaje de salvación. Bendiciones.